Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Saludamos a esta hora al doctor William Murillo. Él es director ejecutivo de 1-800 Migrante. Doctor Murillo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctor Murillo, además de lo que dije acerca del Darién, que es uno de los tramos más transitados por migrantes, también habría que recalcar que es uno de los más peligrosos. Y lamentablemente, a través de esa ruta, muchos de nuestros compatriotas salen para buscar cumplir el sueño americano. La migración irregular es, sin lugar a dudas, una problemática que se genera aquí en nuestro país por esa falta de oportunidades que tienen pues los ciudadanos, que se puede ofrecer para que ellos tengan un futuro, o al menos la ilusión de tener un futuro en sus vidas. Revisemos un poco esos alarmantes números, doctor, para ver cuál es la realidad de esta problemática aquí en nuestro país. Una aclaración, María del Carmen. Yo no soy doctor. Mi función aquí es como director ejecutivo de la organización. Y bueno, podemos hablar sobre este tema de migrantes por la experiencia que tenemos, los varios años que estamos trabajando. Y lo que usted dice es muy cierto. Es bastante preocupante todo lo que está pasando actualmente con el éxodo masivo de ecuatorianos desde los últimos años. Nosotros hemos visto, por ejemplo, una gran cantidad de ecuatorianos que están saliendo por la selva del Darién en el último año, cosa que no se veía hace 2 años. ¿Por qué? Porque precisamente hay algunas personas que están pensando que cruzar el Darién es un paseo por el parque, cruzas el Darién, cruzas Centroamérica y ya llegaste a Estados Unidos y aquí te están recibiendo con flores. Y no es así. No es así. Al contrario, las fronteras de Estados Unidos están cerradas, las fronteras de México están cerradas para los ecuatorianos, las fronteras de Ecuador están cerradas para los ecuatorianos que quieren llegar a Guatemala. Se necesitan visas, no hay un proceso migratorio que sea abierto para poder ingresar. Entonces, esto se aprovecha en las grandes redes de traficantes de personas a nivel regional. Y obviamente es un negocio multimillonario a costa de las familias ecuatorianas. Eso es realmente lamentable, porque viendo estas cifras de las personas detenidas, yo estaba revisando pues algunos de los números y es alarmante, a pesar de que esta cifra disminuyó un poco en el 2022 en comparación del 2021, que fue un año realmente con cifras realmente preocupantes sobre los detenidos tratando de llegar a este país norteamericano. Sin embargo, también, ¿qué pasa con las cifras de quienes van y no retornan? Porque ese también es un problema gravísimo y lo vemos todos los días. Bueno, en primer lugar, me gustaría hacer una aclaración. En el año 2022, estoy hablando de la frontera, y son estadísticas que ha dado el Departamento de Estado, el Departamento de Migración de Estados Unidos, en donde se contabilizaron 24.936 ecuatorianos que fueron detenidos, expulsados y deportados desde Estados Unidos. 24.000 en todo el año. Pero en este 2023, que ya vamos, en Estados Unidos empieza el año fiscal en octubre. Ya vamos 2 meses del año fiscal 2023 y ya tenemos 19.046 ecuatorianos detenidos, expulsados o deportados. Haciendo referencia al 2023, yo no había hablado de ese año. Claro. Entonces nosotros estamos mirando que para el próximo mes, que seguramente ya en unas 2 semanas actualizan las cifras, estoy más que seguro que habremos superado los 24.000 ecuatorianos del todo el año 22. Entonces a este ritmo fácilmente superaremos los 100.000, 120.000 o más ecuatorianos que van a cruzar en el 2023. Y esto es muy preocupante porque todavía tenemos visa Guatemala, visa México y la gente sigue saliendo por decenas
de miles. Si es que eso no es una crisis migratoria, si es que eso no es una crisis humanitaria y que el gobierno ecuatoriano no quiere reconocerlo, entonces yo no sé qué es. Justamente le iba a hablar sobre eso, es decir, la trata de personas pareciera que es un tema que pues ha sido dejado de lado, no por sino por los diferentes gobiernos, incluido por supuesto, de turno, o al menos no se lo ha tocado, no se lo ha tratado con la importancia que esto merece. Estamos viendo las gravísimas consecuencias sociales, es un costo demasiado alto para el país y además, como usted lo dijo hace un momento, es uno de los negocios más rentables que existen en el crimen organizado. ¿Qué deberían hacer las autoridades para de alguna manera empezar a poner freno a esta situación? Esa es una pregunta bastante amplia que no es fácil de responder, María del Carmen. No es fácil. No es fácil. No va a ser fácil responder a este gobierno, no fue fácil para responder a los gobiernos anteriores, ni siquiera cuando Correa tenía tanto dinero fue fácil parar la migración, porque también en esa época teníamos migración irregular. Claro. Se disparan estos números, es porque luego de la pandemia del COVID el país queda hecho pedazos. La falta de oportunidades, la falta de trabajo, la violencia, los sicariatos, la impunidad, todo eso es solamente un reflejo de lo que es la sociedad ecuatoriana. Entonces, cuando nosotros miramos de que hay ecuatorianos que están dispuestos a arriesgar su vida, tenemos que analizar mucho más de allá de lo superficial, porque yo he escuchado decir al canciller, por ejemplo, de que, sí, este es un problema con los coyoteros. Yo creo que el señor canciller está desinformado, yo creo que necesita mayor información sobre la situación real de qué es lo que está sucediendo, porque, mire, acaban de pasar una ley que va a ser beneficiosa para los ecuatorianos, supuestamente en papel, que dice que van ahora a tener el tráfico ilegal de migrantes como un delito más fuerte. Inclusive en el Código Integral Penal ya hay muchas leyes que están en beneficio de los ecuatorianos y que van en contra de los criminales. No es cuestión de leyes, entonces. No es cuestión de leyes. Mire, yo he dicho en varias ocasiones, si mañana el presidente Lasso le da por hacer un decreto ejecutivo y dice, a manera de ejemplo, no se va a dar, pero a manera de ejemplo, todos los coyoteros se van a ir presos en los próximos 2 meses y todos los coyoteros van presos. Le aseguro que al tercer mes vamos a tener nuevos coyoteros, nuevas rutas y más gente desesperada por irse porque no hay coyoteros disponibles. Entonces el problema no es el tema de la migración, el tema es la falta de oportunidades, la falta de servicios básicos. La gran mayoría de ecuatorianos que salen de las áreas rurales, por ejemplo, como informamos el día de hoy en Totoras, un chico de 19 años que falleció queriendo irse a Estados Unidos, falleció en Ciudad de México. En áreas de Chimborazo hay 90, 95, 97% de pobreza en esas comunidades. Entonces, cuando usted tiene esos niveles de pobreza en donde la gente no tiene ni qué comer y alguien le dice, me voy a Estados Unidos y aquí está y dale y no pasa nada y vamos a ver si otras personas han llegado, ¿por qué tú no vas a llegar? Y arriesgan todo. Eso no es consecuencia de los coyoteros, pues, porque los coyoteros no están haciendo publicidad para que los contraten a ellos. Hace falta entonces un plan de acción integral y sin lugar a dudas también más control. Incluso los coyoteros ahora llegan a las redes sociales, a TikTok, y ahí pues hacen su acercamiento con los ciudadanos. ¿Cómo es posible que esto ocurra también? Ocurre muy seguido. Lamentablemente nosotros miramos de que las redes sociales se da para toda clase de propuestas legales e ilegales. Hay mucho crimen en redes sociales, hay muchos delitos y hay muchas personas que en su desesperación buscan esta salida. No buscan una visa porque saben quizás que les van a negar. No quieren irse por el lado legal, entonces porque conocen al tío y el tío ya conoce a un amigo y mi primo ya se fue con el fulano y el vecino ya se fue con el sutano y todos han llegado. Entonces nunca esperan que vaya a pasar algo malo a mí. Entonces cuando salen y en el camino se encuentran
con accidentes, con muertes, con desapariciones, con ahogamientos, con mujeres violadas, con hombres secuestrados. Terrible. Entonces ahí dicen, wow, bueno, eso era ellos, a mí no me pasa. Pero cuando nosotros ya hemos publicado a lo largo de estos años más de 150 casos de desaparecidos, es obvio que las personas no están escuchando. Y no están escuchando, ¿sabe por qué? Porque no hay alternativas por parte del gobierno. Nosotros hemos escuchado por varios años, propuestas de la Cancillería que dice, dile no a la migración riesgosa, incluyendo al actual canciller Holguín, que ahora están promocionando una vez más este famoso tema de la dile no a la migración riesgosa, que ha fracasado rotundamente. Yo no me puedo alegrar, porque ese es un fallo de la Cancillería, y si falla la Cancillería, fallamos todo como Estado, fallamos todo como sociedad, y los que más pagan son los migrantes. Sí. Entonces, cuando dicen, dile no a la migración riesgosa, ok, yo estoy seguro que usted y yo y la gran mayoría de personas van a decir, es cierto, dile no a la migración riesgosa. Pero, ¿qué le ofrece el Estado como alternativa? Así Nada. Así es. Nada. Entonces, cuando el Estado no le ofrece alternativas, lo que les queda es arriesgar lo poco que tienen, endeudarse, hipotecar las tierras, quizás lo único que tienen de patrimonio, pedir prestado, pedir deuda y luego lanzarse. Ahí está el problema. Entonces tenemos una falta de interés político, una falta de desconocimiento. Muchas de las veces las situaciones económicas de las mismas comunidades provocan de que la gente salga, y lamentablemente no hay alternativas por parte ni del gobierno central, peor del provincial o cantonal, que también tienen corresponsabilidad. Sí, definitivamente esto es el resultado de las pocas oportunidades que tienen nuestros compatriotas, pero también usted lo decía hace un momento, la falta tal vez de conocimiento. En ese sentido, también debería darse un acercamiento, una comunicación de forma más cercana con las comunidades, por lo menos informar sobre los riesgos reales que se corren al entrar en estos viajes, pensando que, como usted lo decía, es un paseo por el parque, no pasa nada, nos vamos, porque obviamente eso es lo que le pintan los coyoteros, las personas que están en la trata de personas, pero no faltaría también, por lo menos por el momento, actualmente, hasta que realmente se trabaje en un plan de acción, porque va a ser largo un plan de acción integral, pero por lo menos llegar a comunicar y hacer a la gente, usted lo decía, de las zonas rurales, que entienda la peligrosidad que representa esto para la gente que toma esta decisión. Es que ya lo han hecho y ha fracasado. El tema del programa del Dile no a la migración riesgosa viene hablándose desde la época del canciller Patiño. De esta forma, personalizada, llegando donde ellos. De esta forma, informando, yendo a las escuelas, hablando con estudiantes, haciendo reuniones con las dirigencias, haciendo reuniones en las comunidades, y no funciona. Entonces, si eso no funciona, hay que averiguar cuáles son las verdaderas causas de lo que está promoviendo estas circunstancias, y las causas principales van más allá de un programa informativo. Tenemos que hablar sobre la falta de agua potable, la falta de medicinas, la falta de médicos. En estas comunidades, en Chimborazo que yo le menciono, no hay doctores, no hay hospitales. Cuando van al hospital no hay medicinas, no hay agua potable, no hay sistema de excretas, el servicio de educación es deficiente, no hay trabajo, lo poco que se gana lo poco que hay en industria no abastece. Y luego está la explotación laboral del agricultor, en donde no le pagan lo que tienen que pagar o no le dejan vender en los mercados porque no tienen un permiso municipal. Entonces, todo esto genera ese gran volumen de problemas en donde la migración irregular es uno de tantas cosas que nosotros estamos viviendo, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, el sicariato, los robos, la impunidad, la corrupción. Todo eso es el resultado de, desafortunadamente, un gobierno que no está funcionando, un Estado que está fallando y que son los ciudadanos los que pagan los platos rotos, por así decirlo. Entonces necesitamos creo yo,
entender de una vez por todas de que el tema de la migración debería ser tratado por migrantes, no por burócratas, porque obviamente no están dando resultados. Y han tenido casi 15 años hablando de estos temas y no dan respuesta. Han tenido más de 22 reuniones en diferentes provincias, con diferentes actores, con diferentes ministros, viceministros, alcaldes, gobernadores, y no encuentran hasta ahora las soluciones. Entonces, no está funcionando. Debe tener una prioridad política para el presidente. El presidente Lasso ofreció un ministerio para migrantes, no ha cumplido. Ofreció embajadas y consulados que sean con migrantes, tampoco ha cumplido. Ofreció de que se dé una prioridad para los ecuatorianos en el exterior, tampoco ha cumplido. El canciller vino hace algunos días acá para la reunión de la inclusión del Ecuador en Naciones Unidas, y estuvo en reunión con algunos ecuatorianos en el consulado. Mi estimada María del Carmen, recibió más de hora y media de quejas, recibió más de hora y media de reclamos, porque no hay respuestas a cosas tan básicas como los servicios de pasaportes, las citas más rápidas, esos teléfonos, usted llama al consulado, nunca le contestan. ¿Por qué? Por la gran cantidad de personas que están necesitadas y que no tienen los recursos. Entonces se necesita una inyección de recursos por parte del presidente, declarar en emergencia, declarar una crisis humanitaria, pero hacerlo significa también reconocer de que su política pública no está funcionando y eso es difícil. Debe haber, como usted lo dice, un compromiso pues serio y prioritario ya por parte del gobierno, que se cumpla con los ofrecimientos. Usted ha puntualizado pues algunos de los ofrecimientos que se habían hecho y que al momento ni siquiera han sido cumplidos o de alguna manera. Claro, María del Carmen, y mire, un asunto importante. La CONAIE, siendo un grupo vulnerable, pobre, grande, como los migrantes en circunstancias similares, la CONAIE tiene un brazo político y tiene cómo hacerle sentar al gobierno. Le obligan a sentarse, le cierran carreteras, le hacen un paro. Los migrantes no tenemos eso, porque la gran mayoría está trabajando. Imagínense que el día que los migrantes nos unimos todos y decimos, no hay remesas, y le hacemos un paro financiero al Ecuador, ¿qué va a pasar el Ecuador sin recibir 4.300 millones de dólares sin remesas? Quito recibe cerca de 800 millones de dólares al año en remesas. Guayaquil cerca de 900 millones. Cuenca 700 millones de dólares en remesas. Son millonadas y millonadas de dólares que llegan a nuestras ciudades, que mantienen la economía flotando, que mantienen la economía en liquidez, y que como no es necesario la intervención del gobierno, entonces ellos van a seguir mandando dinero. Hagamos o no hagamos, igual ellos mandan dinero. Entonces, cuando estamos en esa situación de un quemimportismo político y que por parte de inclusive del presidente hacia abajo no hay esa prioridad, entonces tenemos esta clase de situaciones, ¿no? Que el tema de la migración es un tema como para agenda, pero no para sentarse en mesas de negociación. Temas pendientes definitivamente por parte de este gobierno, a tomar en cuenta todo lo que se ha conversado en esta entrevista. Es definitivamente prioritario tomar en cuenta lo que está sucediendo con respecto a la migración irregular, porque las consecuencias, y lo decíamos, las consecuencias para nuestra sociedad son gravísimas. Ese desmembramiento familiar que existe, las consecuencias psicológicas, el pago social, la familia, la sociedad misma. Mire, es gravísimo. Mire lo que está pasando con el tema de la famosa visa Schengen. Llevamos ya 3 presidentes por no incluir el tema de la visa Schengen en el acuerdo de comercial con Europa. Se quedó eso fuera y solo fue el tema economía. Ahora ya van 3 presidentes que van en fila
rogando cada vez a Europa para que me quiten, por favor, la visa Schengen. Vamos a tener el mismo problema con Estados Unidos, que el acuerdo comercial que están haciéndose con Estados Unidos, si no pone la exención de visas para ecuatorianos y estadounidenses como debería estar en ese acuerdo, nosotros vamos a tener igual 2 o 3 o 4 presidentes que van a ir cada vez a Washington a pedir que por favor nos quiten la visa a Estados Unidos. Claro. Entonces, si es que no se entiende, si es que no se aprendieron de los errores, entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos avanzar. Entonces, la situación política realmente es importante en darle la atención necesaria, porque de lo contrario, la situación de los migrantes en el exterior va a ser peor. Vamos a tener muchísimas muertes, muchos más desaparecidos, muchos más secuestrados, y que ni siquiera hemos tocado ese tema, que es gigantesco. El problema de los secuestrados ecuatorianos en la frontera es otro tema que es demasiado espinoso, que no lo quieren tocar porque saben que es muy difícil, y hay varias personas que ya han fallecido por eso. Lo podemos conversar en una próxima entrevista. Definitivamente hay que analizar a profundidad este grave problema que tenemos aquí en nuestro país, y que se tomen, esperamos, los correctivos necesarios para hacer frente a esta problemática. Le quiero agradecer a William Murillo, él es director ejecutivo de 1-800 Migrante. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias a usted.